Ok, buenas noches, soy la doctora Rosa María Pacheco. Yo radico en la ciudad de Mexicali. Estudié la universidad en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hice oftalmología en el Hospital de la Luz en la Ciudad de México y una alta especialidad en microcirugía del segmento anterior del ojo también ahí en el Hospital de la Luz. Pues actualmente aquí ejerzo medicina privada en la ciudad de Mexicali. Si alguien de los que está conectado desde por acá, pues estoy aquí a la orden. ¿No tienen alguna duda después de esta plática? Con todo gusto podemos platicar. Agradezco a Juan Carlos la invitación a participar en esta sesión del Colegio ABC de Medicina de Emergencia y espero pues sea de su agrado y se lleven un aprendizaje sobre las alteraciones oftalmológicas que está dejando el COVID, que pues también para nosotros como para todos, ¿no? Son cosas nuevas, cosas que no veíamos en pacientes tan jóvenes, a veces que llegan con problemas oculares y el único antecedente es haber tenido COVID. Usted me dice, Juan Carlos, cuándo pueda pasar. Listo, doctora, ya a partir del momento es todo suyo. Ok. ¿Qué vamos a aprender o recordar el día de hoy? El COVID-19 desde la perspectiva del oftalmólogo, actualmente pues estamos teniendo muchas manifestaciones muy variadas, pero lo más común es alteraciones vasculares, que ya se está empezando a conocer a nivel sistémico, ya se conoce más a nivel sistémico las alteraciones vasculares que podemos ver con esta enfermedad. Y además de estas vasculares, otras manifestaciones que podemos llegar a ver. La exploración oftalmológica básica para médicos que no son oftalmólogos. Voy a hacer como un breve recordatorio de qué revisamos con lo que tenemos en el servicio de urgencias, en el triage, en el consultorio, con lo básico que tenemos que podemos evaluar en los pacientes y cómo vamos a reportarlo en una nota médica oftalmológica básica, o sea, para alguien que no es oftalmólogo, y alguno que otro padecimiento que pueden ser tratados no necesariamente por el oftalmólogo y se pueden resolver sin ningún problema. Voy a empezar con 3 casos clínicos, es lo que hemos visto en el último año. El primer caso se trata de un paciente masculino de 27 años, de escolaridad de licenciatura. Como antecedentes heredofamiliares y personales no patológicos no hay relevancia para su padecimiento. El único antecedente que él tenía es que había tenido COVID 3 meses previos a la consulta oftalmológica que había sido tratado de forma ambulatoria. Él decía ningún problema, tuve pues síntomas comunes de dolor de cabeza, anosmia, estaba bien y ahora vengo porque ya del COVID estoy bien, pero ahora me bajó la visión en un ojo, ¿no? Y es una baja súbita en el ojo derecho. Ya yéndonos a la enfermedad que vemos en este paciente, pues él tenía una alteración en la retina. Esta es la retina de este paciente. Lo que evaluamos a nivel de la retina, lo que observamos a nivel de la retina, es el nervio óptico. Normalmente debería de ser de forma circular, de forma amarillo-naranja. Pues aquí se ve un nervio óptico hiperémico con los bordes borrados. Toda la retina repleta o llena de hemorragias en flama, hemorragias en astilla, que prácticamente no nos deja ver nada de la retina ni de la vasculatura. El diagnóstico en este paciente fue una oclusión de la vena central de la retina. Estos pacientes se ve muy trágico, se ve muy aparatoso, la visión de inicio es mala, es raro que llegue un paciente con una visión de no percibir la luz, o sea, generalmente ven bultos, un movimiento de manos, y conforme se van absorbiendo estas hemorragias, empiezan a recuperar visión. Más adelante vamos a ver el desenlace de este caso. El segundo caso, nuevamente un paciente joven de 24 años, igual es licenciatura. Como único antecedente de importancia, había tenido COVID. En el caso de este paciente sí requirió tratamiento hospitalario. Se le dieron altas dosis de esteroides, anticoagulante, oxígeno. No llegó a estar intubado, pero sí con una mascarilla. Y había sido egresado 2 semanas previas a la valoración oftalmológica. También viene por baja visual súbita, pero en los 2 ojos. Comenta que empezó la baja visual desde que estaba hospitalizado, pero su problema pulmonar y sistémico era, pues en ese momento, más importante que el problema ocular. Cuando llega con nosotros, trae datos de un síndrome de Cushing,
edema generalizado, aquí un signo de Godet. A pesar de ser oftalmólogos, de repente sí valoramos algunas otras partes del cuerpo, pues en este caso que eran cosas evidentes que tenía nuestro paciente. Y a nivel ocular, la visión estaba en movimiento de manos, y esto encontramos en la retina en los dos ojos, ¿no? En la retina de este ojo, ojo derecho, también encontramos el nervio en este lado no está borrado, pero está pálido. También presencias de hemorragias a nivel de la retina, que le llamamos hemorragias en astilla. La presencia de estas lesiones blanquecinas en la retina que les llamamos exudados algodonosos, que nos sugieren que hay áreas de isquemia en una capa de la retina que se llama capa de fibras nerviosas. La vasculatura, todas las venitas están estrechas, alguno que otro vaso sanguíneo sin flujo, que le llamamos vasos exangües, y normalmente la retina, su coloración debe de ser anaranjada, rojiza. En este caso se ve como amarillita, pálida. Es una retina isquémica, así la describimos. En el ojo izquierdo, aquí es más evidente el vaso exangüe que podemos llegar a ver aquí sobre la arcada temporal inferior. No sé si se ve aquí con la flechita. Igual la presencia de exudados algodonosos que sugieren isquemia y las hemorragias se inflaman. En este paciente se hizo en esa consulta una angiografía de retina. Lo normal es que se viera como lo que se ve aquí más periférico, la vasculatura con cierto color en la angiografía, no negro. Cuando se ve negro, pues es todas las áreas de isquemia que tiene el paciente en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. O sea, prácticamente tenía una necrosis retiniana extensa y muy probablemente secundaria a COVID. Este paciente, después de esta consulta, se le proponen tratamientos con láser, antiangiogénico. No regresa porque falleció. Pero así como vemos las alteraciones a nivel de la retina, de la vasculatura de la retina, esto nos dice cómo muy probablemente esté la vasculatura de todo nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es de las pocas estructuras del ojo que podemos verlas, o estructuras internas de nuestro cuerpo que podemos verlas con nuestros ojos, sin la necesidad de estudios de imagen. Entonces, es como un reflejo de cómo está sistémicamente el cuerpo. O sea, si el ojo tenía estas áreas de isquemia retiniana, seguramente tenía muchas alteraciones vasculares que fueron la causa de la muerte en el paciente. El caso clínico 3 es un poquito más común de verlo. Ella se trata de una paciente de 49 años. Ella refiere no haber tenido COVID, pero que estuvo cuidando a su esposo que tenía COVID. El tratamiento de su esposo fue un tratamiento ambulatorio. Posterior a la revisión con nosotros, se le mandó la prueba de PCR y sí tenía COVID, pero era pues un COVID o una enfermedad leve que no requirió algún tratamiento más que sintomático. Con nosotros llega por sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, y lo que encontramos pues es la conjuntiva hiperémica en ambos ojos, la reacción como empedrada que tiene la conjuntiva tarsal, que es la que está en contacto con el párpado al ojo, que nosotros le llamamos reacción folicular. Los virus, cuando generan conjuntivitis, generalmente generan un tipo de conjuntivitis que se llama conjuntivitis folicular. Lo común es que empiecen con un ojo, que llegan porque se puso rojo, traen sensación de cuerpo extraño, no hay secreción. Generalmente las infecciones conjuntivales por virus no generan secreción amarilla o verdosa. Y si no se atiende ese ojo, puede empezar también la infección en el otro ojo. Entonces, en esta paciente, por el antecedente de haber estado con su familiar con COVID, pues le pedimos la prueba, fue positiva. Se trató como una conjuntivitis viral, que es tratamiento desinflamatorio, compresas frías, lubricante, y evolucionó bien en este caso. Aquí son otras fotografías clínicas de la parte superior del párpado, que es la conjuntiva tarsal, donde pues lo que tratamos de ejemplificar son la reacción folicular que llega, que es ese puntilleo que se ve como empedrado en la conjuntiva. Normalmente debe de estar lícita. Esto es lo que les causa la molestia a los pacientes de comezón, sensación de cuerpo extraño, este proceso inflamatorio que tienen. Bueno, desde el punto de vista oftalmológico es importante, yo creo que algunos de ustedes ya han escuchado la historia de este doctor, es el doctor Li Wenliang, espero pronunciarlo bien. Él era un oftalmólogo chino
que trabajaba en un hospital de los más importantes en Wuhan, donde empezó esta epidemia. El doctor Li, a finales de diciembre, manda una alerta a través de su red social. Allá no hay Facebook, se llama así su red social, Weibo, en el que pone como un mensaje alertando a sus compañeros oftalmólogos y a sus estudiantes sobre un brote de un síndrome respiratorio agudo que tuvieron 7 pacientes que estaban en cuarentena en el hospital en Wuhan. Él lo que asoció en estos pacientes es que tenían problemas respiratorios y todos habían estado en un mercado de mariscos. Eso es lo que comentan sobre este reporte que comenta el doctor Li. Como ya empezaba a ser una alarma, una alerta a nivel mundial, el gobierno de China le hace retractarse de este mensaje que pone en redes sociales para que no se difundan rumores y no se cree más alarma con esta enfermedad, ¿no? Más paranoia con esta enfermedad. Finalmente, el 8 de enero, el doctor Li se enferma de COVID. El 10 de enero, New York Times, como ya había sido un mensaje que alertó a nivel mundial, o sea, se hizo mucha difusión a través de redes sociales el mensaje del doctor Li, pues New York Times ya estaba enfocado mucho en el doctor Li. El 10 de enero publica que el doctor tiene COVID y que se contagió después de atender a una paciente con ataque agudo de glaucoma que no tenía síntomas de COVID, pero después salió positivo. Finalmente el doctor le va mal con esta enfermedad. El 7 de febrero fallece a sus 34 años de edad y actualmente es llamado o es mencionado como uno de los primeros médicos en dar o en identificar algo anormal con este nuevo virus, ¿no? Y a pesar de no ser internista, urgenciólogo, pues la capacidad de observación que tenía él como oftalmólogo, pues fue buena. Pues, finalmente ya dejó de lado nada más el ver ojos y no empezó a ver pues otra alteración pulmonar en estos pacientes. En 2020 la revista americana de oftalmología le hace un escrito en memorial del doctor Li, en el que platica esto que les estoy diciendo de los 7 pacientes. Y algo importante que ellos comentan es que cuando existen entidades clínicas nuevas en las que nosotros no tenemos algún estudio clínico pues con mucha fortaleza, con método científico para publicarse, que es importante tomar en cuenta el método observacional que pudiéramos tener como médicos, todos nosotros, ¿no? O sea, que sí debería de tener cierto peso en entidades clínicas lo que nosotros observamos. Entonces, en memoria del doctor Li, pues aquí comenta el artículo que él tenía una capacidad de observar y de dar, como englobar una nueva epidemia en estos 7 pacientes que estaban empezando como a alertarlo, ¿no? Pues ahí está la historia, un poquito desde el punto de vista oftalmológico que nosotros vemos con COVID. Bueno, en cuanto a la exploración oftalmológica básica, existen 6 puntos importantes que vamos a evaluar. Vamos a irlos viendo de uno en uno. El primero que vamos a ver, la agudeza visual. Después de tener nuestro interrogatorio, viene un paciente, estamos viendo un paciente con COVID, y nos dicen, doctor o doctora, tengo estos problemas en mis ojos, te los traigo rojos, estoy viendo menos, me gustaría que me revisen mis ojos. Pues, ¿qué le vamos a evaluar de inicio? Después del interrogatorio y la anamnesis, vamos a empezar con la agudeza visual. La cartilla más comúnmente conocida en todos lados es la cartilla de Snellen, que es la que está bien accesible, la podemos encontrar en las papelerías, no es una cartilla difícil de interpretar y pues es muy útil para poder identificar alteraciones en la capacidad visual. La cartilla de Snellen tiene letras, también existe otra que es la E de Snellen, que son puras letras E en diferente orientación para las personas que no saben leer o que no se saben las letras, pero estas letras vienen colores, números y finalmente el valor que nosotros vamos a tomar siempre en cuenta es que es un numerador con un denominador. El numerador en la cartilla de Snellen se refiere a la distancia a la que nosotros debemos hacer la prueba, a la que sugiere esta cartilla que hagamos la prueba, que es el número 20, que se refiere
a 20 pies o 6 metros. Entonces, lo ideal que siempre que hagamos una agudeza visual con una cartilla de Snellen, nos coloquemos a 6 metros del paciente. El denominador se refiere a la capacidad de nuestro ojo sano que debería de ver esa letra. O sea, aquí el 20-200 se refiere a que a 60 pies nosotros deberíamos de ver esa letra grandota. Lo normal o el 100% pues sería el 20-20, o sea, a 20 pies vemos lo que hay a 20 pies. Esta prueba se hace monocular y lo ideal con la mejor corrección de graduación que tenga el paciente. O sea, si el paciente usa lentes, póngase sus lentes y vamos a ver la capacidad de visión que puede llegar a tener en la cartilla de Snellen. Bueno, ya llegamos a la letra grandota y no alcanza a verla. ¿Qué hacemos? Bueno, el paso a seguir es ponerle dedos. Nosotros nos colocamos a 3 metros o a 1 metro y colocamos dedos frente al paciente. El cuarto tiene que tener una buena iluminación. ¿Alcanza a ver mis dedos? No, pues estoy a 3 metros y no los ve, me acerco. ¿Lo alcanza a ver? No, me acerco. Finalmente, si estamos a 30 centímetros, que es una distancia a la que normalmente debemos de ver de cerca, y no alcanza a ver, a contar los dedos, pues tenemos que pasar a la siguiente fase. Si los cuenta, se reportaría agudeza visual, cuenta dedos a 30 centímetros, cuenta dedos a 1 metro. Nosotros lo abreviamos como CD, pues si lo ven por ahí en alguna nota CD es cuenta dedos. Si no alcanza a contar los dedos, vamos a colocar la mano frente al paciente. Movemos la mano frente a él, obviamente también tiene que ser monocular. Y preguntamos, ¿qué estoy haciendo, señora Juanita? Pues ella te tiene que decir, está moviendo la mano. Es como una visión burda, una visión de bultos, ¿no? Estoy moviendo la mano, si la identifica, pues agudeza visual, ojo derecho, movimiento de manos, OMM. ¿Qué estoy haciendo? No veo qué está haciendo. Entonces el paso a seguir, sacamos una lamparita o sacamos nuestro oftalmoscopio directo, que es lo que comúnmente podemos tener ahí a la mano. Igual ocluimos un ojo y ponemos la luz. Señora Juanita, ¿la luz está prendida o está apagada? La podemos apagar y prender y que ella nos diga, no, pues sí la veo prendida, no, doctor, está apagada. ¿Y ya se prendió? No, sigue apagada. Si no logra ver el cambio de luz cuando la apagamos y la prendemos, bueno, si lo logra ver, se reportaría agudeza visual, percibe luz. Otra prueba que se podría hacer con el oftalmoscopio directo es saber si discrimina los colores. La discriminación de colores es un buen estudio para ver el estado principalmente neurológico, ¿no? Entonces, en el oftalmoscopio directo tenemos 2 tipos de filtros, que es un azul llamado azul de cobalto y un verde llamado verde anhidrita. Podemos poner la luz azul, la luz verde. Si la detecta, pues así lo reportaríamos. Agudeza visual, percibe luz y discrimina color. Si no ve los colores, percibe luz, no discrimina color. Y finalmente, si no detecta ni siquiera la percepción de luz, pues se anotaría en la nota médica no percibe luz o NPL. Bien, posterior a la agudeza visual, a la toma de agudeza visual, empezaríamos con la exploración de anexos y movimientos oculares. Generalmente el COVID no nos va a dar alteración, o no está reportada hasta ahora que nos dé alteración en los anexos, que es lo que tenemos como pestañas, carúncula, glándula lagrimal, ¿no? En ese aspecto no vamos a tener alteraciones generalmente. Sí podemos tener en la conjuntiva, como el caso clínico 3, que tenía una hiperemia conjuntival por una conjuntivitis folicular. Si todo está bien, en la nota médica se reportaría sin alteraciones. O realmente si no se reportan los anexos, pues no son tan relevantes para el punto de vista de COVID, ¿no? Aquí como un ejercicio clínico, ¿cómo describirían ustedes estos anexos? Yo creo que con que se sugiera nada más que hay hiperemia, o sea que está rojo el ojo, hiperemia conjuntival, y ver si hay o no hay secreción, ¿no? En este caso, desde el punto de vista de médico de urgencias, médico general, con que hay hiperemia conjuntival, ya el poner reacción folicular, reacción papilar, pues ya es ponerte muy exigente, ¿no? Posterior a la revisión de anexos y conjuntivas, empezamos con la exploración de los movimientos oculares. Nosotros evaluamos todas las posiciones de la mirada con los 2 ojos abiertos generalmente. Vamos a decir al paciente que esté derecho, de frente,
en la posición primaria de la mirada, que es al frente, y vamos a empezar a decirle que mueva sus ojos o que siga un objeto, generalmente la lamparita o una pluma, la va a seguir sin mover su cabeza. Ok, vamos a ver el ojo hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, y arriba a la derecha, arriba a la izquierda, o sea, los extremos. Y médicamente así lo ponemos. Si está derechito el ojo de frente, se llama ortoposición. Como en esta imagen, la letra E es un ojo derechito, la luz brilla en el centro de las pupilas, es una ortoposición. O sea, el ojo no está desviado, está derechito. Ya si hubiera alguna alteración, pues ya se describiría en la nota médica limitación a la lateroversión del lado, ya sea derecho o izquierdo, o limitación a la elevación. O si no está derecho, el ojo está desviado hacia adentro o hacia afuera, una endodesviación, que es el ojo desviado hacia adentro, o exodesviación, que es un ojo desviado hacia afuera. En cuanto a las alteraciones con COVID en los movimientos oculares, hasta ahorita no se ha reportado que el COVID genere una alteración meramente ocular a nivel de los músculos oculares, sino que siempre van a estar relacionados a un síndrome neurológico, como Guillain-Barré, síndrome de Miller-Fisher, o sea, van a tener otras alteraciones neurológicas y si podemos tener ahí alteraciones en la posición del ojo o en la limitación al mover los ojos. Posterior a los movimientos oculares, vamos a explorar el segmento anterior del ojo. El segmento anterior del ojo, que es en lo que yo me especializo, corresponde a las estructuras, o se tratan las estructuras que está desde la córnea, que es una lente transparente que tenemos hasta delante del ojo, hasta el cristalino. Todas esas estructuras son el segmento anterior del ojo. Del cristalino, de la parte posterior del cristalino, hasta la retina, nervios, coroides, perdón, vamos a tener el segmento posterior del ojo. El segmento anterior del ojo, desde el punto de vista en la consulta general, pues no vamos a ver las cosas tan magnificadas como los vemos nosotros en una lámpara de hendidura. Vamos a poder observar a gran modo la córnea, que generalmente si hay alguna alteración en la córnea por el COVID, es difícil detectarla, a menos que sea una úlcera o algo muy franco, pero generalmente es difícil detectar algo en la córnea. El iris, que es el color del ojo, que es esto café, también es difícil de evaluar si hay alguna alteración a nivel del iris, porque tenemos que tener mucha magnificación. En el iris lo que podríamos encontrar en COVID es una alteración vascular que nos generó un glaucoma llamado glaucoma neovascular, el cual a nivel del iris crecen venas o vasos anormales que generan que la malla trabecular, que es donde se drena el líquido del ojo, que se llama humor acuoso, se tape, aumente la presión del ojo y nosotros en el iris veríamos esos vasos sanguíneos llamados rubeosis, pero sería difícil encontrarlos en una exploración únicamente con nuestra lámpara o con nuestro oftalmoscopio directo. Y pues una cosa importante que sí hay que evaluar es la reacción de los reflejos pupilares, que ahorita los vamos a ver. Si el segmento anterior está normal, que las estructuras que veríamos sería córnea, iris y cristalino, además de los reflejos, en la nota médica se reportaría segmento anterior con la córnea clara, la cámara anterior formada, que es las estructuras tienen tono, tienen líquido adentro, que es el humor acuoso, el cristalino está claro y los reflejos cómo están, ¿no? En cuanto a la pupila, nosotros vamos a evaluar el tamaño, la simetría y la reacción a la luz mediante estos tres reflejos: fotomotor, consensual y acomodación. Más importantes o más comúnmente evaluar es el fotomotor y el consensual. En cuanto al tamaño de la pupila, existen tres opciones. Una pupila de tamaño normal, que lo que normalmente debe de medir una pupila en un cuarto con una iluminación normal, que no sea una iluminación intensa ni un cuarto oscuro, es de 2 milímetros. Y la diferencia de una pupila con la otra tiene que ser de 1 milímetro. O sea, tiene que ser una pupila pues casi igualita. Si vemos una pupila muy chiquitita, el término médico se llama miosis. Si vemos una pupila grandota, el término médico se llama midriasis. Aquí en las fotografías de estos ojos o de este ojo, la de arriba es miosis y la de abajo está en midriasis.
Si un ojo está en miosis y el otro está en midriasis, o sea, hay una simetría, se llama anisocoria. Si están del mismo tamaño, se llama pupila isocórica. En cuanto a los reflejos pupilares, nosotros evaluamos la vía visual de forma aferente y eferente, que es nervios que estamos evaluando, es el nervio óptico y el nervio motor ocular común. El reflejo fotomotor, que es el de la luz, nosotros colocamos luz y debe de haber una constricción de la pupila, una miosis, reflejo. El reflejo consensual, ponemos luz, pero evaluamos el ojo contralateral y también tiene que haber ese reflejo de miosis. Acomodación es acercar un objeto y vamos a ver miosis, convergencia, o sea, el ojo se va hacia adentro para ver el objeto cercano, y acomodación, ¿no? Si las pupilas están reflécticas normalmente, o sea, ponemos la luz y se hace la miosis, pupila normorefléctica. Existe un término común o un signo común en enfermedades neurológicas o cuando tenemos una alteración ocular muy, muy grave, que se llama defecto pupilar aferente. Nosotros vamos a poner luz en un ojo, ponemos luz en el otro ojo. Normalmente debería de haber una miosis por la luz, pero si vemos que hay una miosis y se dilata la pupila, es un defecto pupilar aferente, es una respuesta anormal y generalmente es una alteración en la vía visual. Lo más común es algo neurológico o una alteración ocular severa. Como punto 4 es el reflejo rojo, también llamado reflejo de Bruckner. Este es la parte de la exploración oftalmológica, una de las cosas más importantes que hay que evaluar en COVID y en no COVID, por ejemplo, en niños, es este reflejo rojo. Lo que evaluamos en el reflejo rojo es la ubicación del reflejo a nivel de la córnea, que caiga en el mismo punto la luz, la intensidad, o sea, que en los dos ojos sea del mismo brillo que debe de tener un reflejo rojo, y la simetría. El procedimiento para hacer esta evaluación es nosotros con nuestro oftalmoscopio directo nos vamos a colocar a 50, 100 centímetros del paciente, vamos a bajar un poquito la luz del cuarto, vamos a poner nuestro oftalmoscopio en 0 dioptrías. El oftalmoscopio tiene la capacidad nosotros tenemos la capacidad de moverle a dioptrías positivas o dioptrías negativas. Generalmente, si nosotros no utilizamos lentes, vamos a ponerlo en 0, y si utilizamos lentes hay que ponérnoslos para hacer la oftalmoscopía, ¿no? Entonces, abrimos el oftalmoscopio y vamos a iluminar los dos ojos y vamos a ver a través del oftalmoscopio. Y eso es lo que nosotros veríamos, ¿no? Cuando hay reflejo rojo normal es como esta figura de hasta arriba, que es un reflejo que la luz entra en el punto central, se ve rojo, de buen brillo, que eso se reportaría en una nota médica como un reflejo rojo presente y simétrico. Ay, perdón, mi perro. En la segunda imagen es un reflejo rojo anormal en el ojo izquierdo. Aquí vemos el ojo derecho se ve buena intensidad, presente el reflejo, en el izquierdo no hay presencia de reflejo rojo. Entonces reportaremos como un reflejo rojo ausente en el ojo izquierdo. ¿Qué nos podría dar un reflejo rojo ausente en el ojo izquierdo? Una catarata, una hemorragia vítrea, algo ocupativo a nivel ocular. En COVID, pues principalmente podría ser una hemorragia vítrea, ¿no? O la catarata, que es raro verlo en COVID, generalmente secundaria a esteroides, que en algunos pacientes se utilizan, pero se va a ver meses después del uso de los esteroides la catarata. Y en el tercer ejemplo, pues aquí vemos una pupila que sí hay un reflejo, pero no es un reflejo rojo, es un reflejo blanco. Esto le llamamos leucocoria. Aquí lo reportaríamos con un reflejo presente, pero asimétrico, blanquecino o leucocoria, que esto es muy importante evaluarlo en niños, ¿no? El siguiente punto a evaluar en la exploración oftalmológica es la revisión del fondo de ojo. Yo como tip es, si ustedes pueden tener o conseguir estas gotas de tropicamida con fenilefrina para evaluar el fondo de ojo, les va a ayudar mucho. El oftalmoscopio que utilizan normalmente en el área de urgencias o en la consulta en general es un oftalmoscopio directo. El que nosotros utilizamos se llama oftalmoscopio indirecto. Las diferencias.
El campo visual que nosotros evaluamos con una oftalmoscopia directa es muy, muy pequeño, o sea, prácticamente vemos bien poquito de las estructuras del ojo y tenemos que andar buscando por todos lados. Por eso la dilatación pupilar podría ayudarnos un poquito más a evaluar más o más fácilmente, porque la pupila con la luz se va a cerrar, vamos a estar viendo 10 grados nada más. La imagen que se ve en una oftalmoscopia directa es una imagen derecha, está magnificada 15 veces. Lo malo de la oftalmoscopia directa es que nada más usamos un ojo para evaluarlo. Entonces, nosotros para tener estereopsis, que es para ver las profundidades, ver si el nervio está elevado, ver si la retina tiene algo anormal en cuanto a profundidades, con una oftalmoscopia directa no lo vamos a evaluar porque no hay estereopsis. Y cuando hay medios opacos como una catarata, una hemorragia o una pupila pequeña, va a ser muy difícil evaluarlo. El fondo de ojo yo ahorita recomendaría que no lo hagan en pacientes con COVID porque nos tenemos que acercar demasiado para llegar a la retina, para llegar a evaluarlo. Entonces, con este COVID pues yo no lo haría, ¿no? Con que puro reflejo rojo, y si vemos el reflejo rojo normal, ya el oftalmólogo lo va a revisar. Nosotros no nos acercamos tanto a la cara, nosotros podemos hacerlo separados, como aquí está la imagen donde estoy revisando hay una foto a mi asistente, nada más era la foto para el Face. Pero aquí la oftalmoscopia indirecta, pues sí vamos a evaluar más campo de visión, según la lupa que se utiliza, 30 grados o más. Aquí la imagen va a ser invertida, o sea, todo lo que veo yo del lado derecho es en realidad lo del lado izquierdo, todo lo que veo arriba es lo que está abajo. A diferencia de la oftalmoscopia directa, que todo es la imagen real, ¿no? Derechita. Y la oftalmoscopia indirecta se puede ver a través de medios opacos. Generalmente, en casi todos los pacientes, para hacer la oftalmoscopía, dilatamos pupila. Y la forma de dilatarlo es con estas gotitas, son unas gotas económicas que podrían ser útiles si quieren ver bien el fondo de ojo. Yo me acuerdo cuando era estudiante que pues si viste algo, pues apenas se veía una venita ahí que pasó y ya, se me perdía porque se movía el ojo, se movía el paciente o se cerraba la pupila. O sea, realmente muchas veces uno echa mentiras de lo que vio y pues no se ve muy poquito con la oftalmoscopia directa, pero lo que se ve puede ser útil. Aquí un ejemplo de qué tanto campo de visión uno ve con una oftalmoscopia directa contra la indirecta. O sea, en la directa alcanzamos a ver el nervio, la emergencia de los vasos a través del nervio y ya. En la indirecta, pues sí vemos nervio, vemos las arcadas, la arteria, la vena, la mácula, la retina. Este es un fondo de ojo normal. Bien, ¿cómo reportaremos un fondo de ojo? Un fondo de ojo normal se evalúa de esta forma. Empezamos describiendo el nervio. El nervio generalmente tiene una forma circular, su coloración es amarillo-naranja, tiene una excavación o un circulito aquí en el centro más claro, más blanquecino, que generalmente tiene que corresponder a un 30-50% del tamaño total del nervio. Los vasos sanguíneos nacen o emergen a través del nervio, que se llaman arcada temporal superior, arcada temporal inferior, nasal superior y nasal inferior. Son como los vasos principales de la retina. Vemos las arterias, que son más delgadas y brillantes, las venas, que son más gruesas y oscuras. Y finalmente, el centro de la visión lo evaluamos, que es la mácula. De todas las estructuras del ojo, la parte más importante o la que se encarga del 90% de la visión va a ser la mácula, que es el centro de la visión. La mácula es una zona que está pigmentada, que está más oscura y está en el centro. Está temporal al nervio óptico. Entonces, la descripción de un fondo de ojo normal sería: la papila, el color es amarillo-naranja, la excavación es de un 30%, los vasos emergen del centro, el trayecto vascular se ve normal, no hay estrecheces, no hay tortuosidad, la retina está aplicada, quiere decir que la retina está pegadita, no se ve desprendida o sobreelevada. La coloración de la retina es anaranjada, rojiza, y la mácula con su pigmento normal. Ahorita vamos a ver algunas alteraciones para que vean lo anormal, ¿no? Entonces, como ejercicio clínico, ¿cómo describirían este fondo de ojo?
Si yo le hiciera una oftalmoscopía directa, veríamos únicamente pues esta estructura, ¿no? A diferencia de la indirecta, que se vería todo el campo de la visión, todo el campo de la retina, muy a grosso, muy fino, perdón. En cuanto a la oftalmoscopía directa, pues ¿cómo describiríamos? Este nervio no se ve amarillo-naranja, se ve un nervio pálido, se ve blanquecino. La emergencia de los vasos sí está central, pero vemos la vasculatura, los vasos estrechos, incluso se llega a perder por las hemorragias el trayecto vascular, la presencia de estos exudados blanquecinos, que son los depósitos, los exudados algodonosos, que son áreas de isquemia, y la retina, lo poquito que se ve, pues no se ve anaranjada o rojiza, se ve amarilla, blanquecina. Son datos de una retina isquémica, que es como el paciente del segundo caso. Finalmente, haríamos una tonometría digital. Este es un estudio más que nada subjetivo que podemos hacer en los pacientes para tratar de evaluar si el ojo está hipertenso o no. Debe tener una curva de aprendizaje de qué es lo normal para decir, este ojo está hipertenso. Realmente lo notaríamos que esté hipertenso cuando esté muy hipertenso el ojo. La presión normal en una tonometría es de 10 a 21 y el ojo normalmente digitalmente debería de sentirse una pequeña depresión cuando nosotros tocamos. Si quieren pueden hacer ese ejercicio en sus ojos, ¿no? Lo normal es el paciente le decimos que ve hacia abajo, hacemos una digitopresión en el ojo y debe haber ligera depresión. Y lo comparamos con el otro ojo. En un paciente con COVID, con alguna alteración ocular, que sienta dolor ocular, o sea, pensando en que pudiera tener un glaucoma neovascular, que es el glaucoma que es muy agresivo secundario a la isquemia, pues la presión de 21, que es lo normal, les puede subir hasta 50. Y cuando nosotros hacemos esta digitopresión, sentimos duro, como una piedrita. Entonces se reportaría en la nota médica hipertenso digital. Bueno, ya terminando con el área de exploración oftalmológica, qué es lo normal, lo anormal y cómo lo reportaríamos, vamos a hablar un poco sobre las manifestaciones que están reportadas en la literatura y lo que me ha tocado ver. En primer lugar es la conjuntivitis. La conjuntivitis se está reportando desde principios del 2020, desde que empezó el coronavirus, que era uno de los primeros síntomas que podíamos llegar a tener en pacientes con COVID. Ojo rojo, que llegaban por ojo rojo, irritación conjuntival, sensación de escozor. Y en este artículo reportan que en animales también se ha visto conjuntivitis, uveitis, retinitis y neuritis óptica. Aquí en este artículo que se reportó, que se realizó en el departamento de oftalmología en un hospital en China, en Wuhan, se evaluaron 535 pacientes y en este artículo reportan que hasta el 5% de los pacientes pueden llegar a presentar como síntomas iniciales alteraciones conjuntivales, ¿no? Congestión, hiperemia, sensación de cuerpo extraño. Y aunque ellos reportan que muchas veces es debido a que estamos o que se tocan más el ojo y pudieran como ser una forma de infectarse de coronavirus a través de la secreción de los ojos. En este artículo se tomaron muestras de lágrima para hacerles PCR para COVID y no en todos los pacientes salió positiva PCR para COVID, probablemente la cantidad de la muestra sea insuficiente, pero en los que sí dice que es strong positivo, o sea, muy fuerte la positividad de que hay COVID o hay PCR para COVID en lágrima. Entonces puede ser un medio de contaminación a través de la lágrima. Entonces cuando evaluemos ojos, muy importante siempre lavarnos las manos, o si vamos a tocar los ojos, pues igual mejor usar unos guantes, ¿no? Bueno, entonces otro de los síntomas que pueden tener o con los que pueden empezar los pacientes es nuevamente la conjuntivitis. En el caso de nuestra paciente del caso 3, a ella se le dio tratamiento con esteroide, que fue dexametasona, y lubricante, compresas frías. Esto, todo médico general, médico de urgencias, médico de primer nivel puede dar el tratamiento para una conjuntivitis, tratarla sin necesidad de que vaya con el oftalmólogo. El tratamiento que le sugerimos es
utilizar un esteroide. En este paciente usamos dexametasona, fosfato sódico de dexametasona, pueden usar la prednisolona, la fluorometolona, el que tengan a la mano de esteroide ocular. Generalmente recomendamos que para tratar conjuntivitis sean ciclos cortos de tratamiento con esteroide y que le hagamos énfasis al paciente que lo tiene que suspender, que no hay que automedicarlo, porque tiempos prolongados utilizando esteroides oculares podemos tener hipertensión ocular, glaucoma o catarata. En el caso de esta paciente le dimos un medicamento llamado etacortilén, que es fosfato sódico de dexametasona. Cuando nosotros recetemos gotas, esto es una cosa importante que es un tip importante o algo bueno que ustedes se pueden llevar, es que no es necesario decir al paciente que se ponga 2 gotas. Con una gota que caiga al ojo es suficiente. La segunda gota prácticamente sale del ojo. O sea, la capacidad del fondo de saco para retener es solo de una gota. Y se retiene menos de la gota que sale del frasco. Entonces, no es necesario que digamos que se pongan 2 gotas. La segunda gota se la puede poner si no le cayó, ¿no? Pero si cae la primera gota, con una gota que se coloquen es suficiente. Ciclos cortos, por ejemplo, en este paciente una gota cada 4 horas durante 7 días y lo suspendemos. No usamos más esteroides. Lubricantes. El lubricante en estos pacientes es principalmente como una medida de estar limpiando, barriendo los factores inflamatorios que se puedan estar ahí acumulando en la lágrima. En este caso le recomendamos la Grisel. El que comúnmente tienen en instituciones es la hipromelosa, pero es un lubricante que a veces no lubrica muy bien, pero pues es lo que hay, ¿no? Si el paciente puede comprarlo, ese es uno de los que yo les recomiendo, se llama la Grisel, que es ácido hialurónico. El ácido hialurónico, además de tener la función de lubricar, también tiene una función de cicatrizar o de regenerar lesiones en la córnea. Entonces, la Grisel es una opción en estos pacientes. Y en todo proceso inflamatorio, las compresas frías también ayudan. En estos pacientes pueden tratarlos de inicio ustedes sin necesidad de que lleguen hasta el oftalmólogo. En esta paciente con este tratamiento es la evolución de 1 semana. Y bueno, ahora hablando de las alteraciones vasculares, que es lo que ahorita estamos viendo en todas partes del cuerpo, ¿no? Vemos que regresan por una tromboembolia pulmonar, por un EBC, pues a nivel del ojo también están llegando pacientes que tuvieron COVID y tienen eventos trombóticos a nivel del ojo. Se sabe que el COVID-19 es una enfermedad vascular. Uno de los receptores que se ha hablado mucho es el de la enzima convertidora de angiotensina. A nivel de la retina la tenemos, este receptor, en el humor acuoso también está reportado. La disregulación, pues creo que en cuanto a la fisiopatología de cómo es la alteración vascular, creo que ustedes lo saben más que yo como oftalmóloga, pero que se lleven de esto es que en el ojo también hay receptores para la enzima convertidora de angiotensina, y a nivel del ojo, pues lo que se daña pues, es la vasculatura, ¿no? ¿Qué tipo de oclusiones podemos ver? La oclusión de vena central de la retina es uno de los casos que les presenté. La característica clínica o cómo va a llegar un paciente con una oclusión de vena central de la retina. Normalmente refieren que bajó la visión súbitamente. La visión existe, o sea, no llegan sin percibir luz, llegan con un movimiento de manos o un cuentadedos, pero ven algo, ¿no? El reflejo rojo puede estar disminuido por estas hemorragias. Cuando es así de extenso como en este paciente, puede haber un defecto pupilar aferente, o sea que nosotros ponemos la luz y no hay la constricción, sino que la pupila se abre. La tonometría debería ser normal y clínicamente pues veríamos esto, ¿no? El nervio óptico elevado, con los bordes borrados, con presencia de hemorragias que no nos dejan ver nada, o sea, prácticamente todo el ojo está lleno de sangre, pero es a nivel de la retina. Otro tipo de oclusión que podemos ver no es de la vena central, que la que emergen del nervio óptico, sino de una de las ramas, como en este caso, que es la rama inferior de la arcada temporal, es una oclusión de rama venosa de la retina. Es el mismo cuadro clínico de una oclusión de vena central, pero la visión no es tan mala. A lo mejor ven la letra grandota, el 20-200, el 20-100. Toda oclusión a nivel de la retina lo que va a generar es edema.
Y el edema, el paciente puede ver metamorfopsia, que es que ve distorsión en las cosas. Entonces, una oclusión de rama venosa puede decir el paciente: veo menos y además veo las cosas chuecas. La línea, en vez de verla derechita, la veo ondulada. O a usted, doctora, en vez de verla flaquita, la veo más gorda. Si comparo un ojo contra el otro, o sea, hay alteración en la forma de las cosas por el edema macular que generan estas oclusiones. El reflejo, generalmente los reflejos pupilares están normales en una oclusión de rama. Y pues vemos la presencia de hemorragias y exudados. En las oclusiones de rama, los exudados, en vez de ser blancos, son más amarillitos, que le llamamos exudados. En unos son algodonosos y esos son exudados duros, ¿no? Esos son depósitos más como de grasa, que hay una exudación de lípidos a nivel del vaso sanguíneo que fue el que tuvo la oclusión, que es lo que genera el edema macular. Otro caso más grave que podemos llegar a ver en la consulta es la oclusión de la arteria. Cuando se ocluye la vena, la visión no se perjudica mucho. Cuando se ocluye la arteria, pues prácticamente ese ojo se va a ir al cielo de los ojos, porque es una urgencia oftalmológica y el pronóstico es muy malo. ¿Cómo veríamos a un paciente con una oclusión de arteria? Es una baja visual súbita, la visión, no van a ver ni el movimiento de las manos. Pueden ver la percepción de la luz o pueden llegar sin percibir la luz. O sea, prácticamente toda la irrigación que llega al ojo está ausente. El defecto pupilar, o sea, la reacción a la luz no va a existir, la pupila va a estar midriática. Nosotros en la oftalmoscopía directa vamos a ver el nervio pálido y la retina bien pálida. O sea, la retina se pone blanca. Y como se hace blanca, la mácula, que es el área pigmentada, se nota más. Este signo nosotros le llamamos signo de la mancha rojo cereza. Es el signo característico de una oclusión de arteria central de la retina. Esas tienen mal pronóstico. Como médico de primer nivel, o sea que recién lo detectamos, dicen que si tú le presionas el ojo, puedes hacer que el trombo salga y pueda volver a reperfundir, o si le pasas un bolo de una carga de manitol para bajar un poquito la presión del ojo. El manitol a nivel del ojo deshidrata el vitrio y hace que baje la presión. Nosotros el manitol lo utilizamos para el ojo para bajar la presión. O sea, cuando tienen la presión muy alta, pasamos cargas de manitol. Se reporta que también en una oclusión de arteria se puede pasar una carga de manitol para bajar el tono del ojo y que pueda reperfundirse un poquito mejor, pero realmente son medidas que están reportadas, pero ninguna ha dicho: con esto el paciente volvió a ver. Todo paciente que llega con una oclusión de arteria ya no va a ver. Es muy difícil que pueda recuperar visión porque es algo muy, muy drástico, muy trágico para la retina. En cuanto a las alteraciones neurooftalmológicas que vamos a ver, algunos pacientes pueden llegar por dolor, o uno de los síntomas que pueden tener es dolor. Pues estoy con el cuerpo cansado, me duele la cabeza, traigo fiebre y traigo dolor en mis ojos. Lo que reportan los artículos de la causa cuando es únicamente dolor ocular es por una irritación del nervio trigémino por aumento de las citocinas proinflamatorias. Si es meramente dolor. Si hay dolor y alguna alteración neurológica, no va a ser el trigémino, ¿no? Es secundaria alguna de las alteraciones neurológicas que hay que buscarle datos de encefalitis, meningitis o síntomas neurológicos. En cuanto a los movimientos oculares, que ahorita lo vimos, generalmente de pura manifestación ocular, en alguna limitación a los movimientos oculares, no lo va a generar el COVID. Siempre que hay una alteración a nivel de los movimientos oculares en un paciente con COVID, es por algo neurológico, no es únicamente ocular. Las alteraciones pueden ser por un síndrome de Miller-Fisher, que son los tres reportados en Miller-Fisher, polineuritis craneal o un síndrome de Guillain-Barré. En Miller-Fisher, el paciente tendría diplopia, o sea, visión doble, el defecto pupilar, que no va a reaccionar a la luz, sino que va a estar midriática, parálisis del tercer nervio craneal. El tercer nervio craneal se encarga de que el ojo vea hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro. Entonces, el paciente cuando se paraliza no puede ver hacia arriba, hacia abajo o hacia adentro. Generalmente el ojo lo van a encontrar hacia afuera, ¿no? En exodesviación. Y pueden llegar a tener nistagmo.
En la polineuritis craneal vamos a encontrar el ojo desviado hacia adentro con una parálisis del sexto nervio. El sexto nervio se encarga de que nosotros veamos hacia afuera. Se paralizan los dos y el ojo se va hacia adentro. Pero también es algo neurológico, no es meramente ocular. Y en el síndrome de Guillain-Barré se va a asociar a neuritis del tercer nervio y del sexto nervio. La limitación a los movimientos hacia afuera o hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro. Finalmente, bueno, ya casi por terminar, la neuritis es otro de las alteraciones que podemos llegar a ver. La neuritis, traté de buscar un artículo que nos dijera que es únicamente neuritis secundaria a COVID y generalmente no, también lo asocian a alteraciones neurológicas como Guillain-Barré o Miller-Fisher. La característica de una neuritis es que el paciente va a llegar porque pueden tener dolor ocular, baja de visión, algo bien importante, alteración en la visión del color y alteración en el campo de visión. Puede decirle el paciente que notan una mancha que no los deja ver. Nada más es una mancha, el resto de la visión está bien, pero una parte del campo de visión no lo ven. Y pues ya en la oftalmoscopía nosotros veríamos el nervio óptico con sus bordes borrados. Aquí es como una comparación de un nervio óptico sano contra un nervio óptico con una neuritis. El nervio óptico no se ve definido el circulito, sino los bordes están borrados, se pone hiperémico, no se alcanza a ver la excavación, que es lo blanquito que está en el centro, y está sobreelevado. Y otra de las alteraciones oftalmológicas reportadas son las uveitis anteriores. La uveitis es un proceso inflamatorio del segmento anterior o posterior. La uveitis asociada a Kawasaki, que es la que se reporta en la literatura. En lo personal nunca he visto una uveitis en un paciente con COVID. Pero la uveitis anterior se caracteriza porque el paciente viene por fotofobia, hay mucha molestia con la luz, el ojo está rojo y puede bajar la visión. Generalmente lo que reporta el artículo o los artículos es que esta uveitis se va a asociar a otros signos, ¿no?, y síntomas en los pacientes. En la enfermedad de Kawasaki vamos a tener fiebre, pues los síntomas de uveitis que son el ojo rojo, la inyección ciliar, la baja de visión, la fotofobia, la boca que está rojiza con la presencia a veces de ámpulas, la piel con lesiones dermatológicas, nódulos, los ganglios linfáticos aumentados y pues eritema en las palmas, ¿no?, o descamación. Actualmente lo que reportan en niños, que podemos ver en los niños, es una Kawasaki secundario a COVID y pueden tener oftalmológicamente uveitis. Pues todo niño que se vea en consulta con COVID, datos de Kawasaki, hay que revisar los ojos. Y finalmente el ojo seco, actualmente yo creo que todos nosotros hemos sentido cierta resequedad en nuestros ojos porque todo el tiempo estamos con la mascarilla, a veces no está bien ajustada la nariz y estamos teniendo con la exhalación, estamos secando la mucosa, ¿no?, del ojo y si lo hacemos diario durante un año, pues es muy común en la consulta ahorita que vemos ojo seco, no se ha aumentado los síntomas de ojo seco y es secundario a las mascarillas, ¿no?, al uso de cubrebocas. Bueno, pues es todo, gracias por su atención, gracias por permanecer aquí escuchándome, al doctor Juan Carlos por la invitación.